Imagina que estás de pie junto a un ataúd o frente a una urna. El perfume de las flores se mezcla con ese silencio raro que hay en los funerales. Un silencio lleno de susurros, de abrazos incómodos, de miradas que no saben qué decir. Alguien se acerca, te toma del hombro y te dice la frase que todos dicen: está en un lugar mejor. Asientes con la cabeza, pero por dentro hay una pregunta que no te suelta. ¿De verdad volveré a ver a esta persona? ¿La reconoceré? ¿Ella me reconocerá a mí? Esa pregunta se queda contigo cuando vuelves a casa. Cuando apagas la luz y la cama se siente demasiado grande. Piensas en los momentos que vivieron, en las conversaciones que nunca terminaron, en lo que quedó pendiente. Y entonces tu mente viaja más allá del cementerio, más allá del dolor del presente, y se atreve a pensar en el cielo. Si el cielo es real, ¿qué pasa con las familias ahí arriba? ¿Seguiremos siendo nosotros o nos disolveremos en una especie de luz impersonal? Tal vez creciste escuchando que en el cielo todos seremos como ángeles, y eso te confundió. Significa que ya no habrá abrazos, risas de familia, historias compartidas. Otros te dijeron que en la eternidad ya no recordaremos nada de esta vida, porque Dios borrará todo. Pero si no recuerdo, ¿cómo puede ser consuelo una reunión con alguien que ya no sé quién es? Detrás de esas frases hay miedo, dudas que casi nadie se atreve a confesar en voz alta. Este video nace justamente ahí, en esa mezcla de dolor, curiosidad y esperanza. No vengo a darte respuestas fáciles ni teorías bonitas para calmarte unos minutos. Vamos a entrar juntos en una de las preguntas más sensibles que existen. ¿Qué pasa con la familia en el cielo? ¿Nos conoceremos? ¿Nos recordaremos? ¿Seguiremos ligados de alguna forma? Y sobre todo, ¿qué significa eso para el modo en que amamos hoy, aquí, mientras todavía respiramos? A lo largo de este viaje vamos a mirar historias bíblicas, escenas humanas y promesas que apuntan a algo mucho más profundo de lo que imaginamos cuando pensamos en un lugar mejor. Veremos qué dice realmente Dios sobre la identidad, la memoria, el amor y la eternidad, no desde la frialdad de un debate teológico, sino desde la silla vacía en la mesa, la foto en la sala, el número que aún no te atreves a borrar del teléfono. Si este tema toca fibras que a veces prefieres no mover, quiero invitarte a quedarte hasta el final. Y si buscas contenido que hable de fe, dolor y esperanza, con honestidad, quiero pedirte algo muy simple. Suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Así podremos seguir caminando juntos en estas preguntas que casi nadie se atreve a hacer en voz alta. En los próximos minutos hablaremos de lo que sucede después de la muerte, de si conservamos nuestra historia y nuestros lazos, de qué pasa con quienes amamos, pero no compartían nuestra fe, y de cómo esa mirada al cielo puede transformar la manera en que perdonamos, nos reconciliamos y aprovechamos el tiempo que aún tenemos. Pero antes de mirar hacia el cielo, necesitamos ser honestos con lo que pasa aquí abajo. El día del funeral termina, la familia se dispersa, se recogen las coronas, y tú te quedas con cosas mucho más pesadas que las flores. Son culpas, preguntas, recuerdos que te persiguen. ¿Le dije lo suficiente que lo amaba? ¿Por qué discutimos por cosas tan absurdas? ¿Habrá entendido al final cuánto significaba para mí? El duelo no solo llora la ausencia, también llora lo que no se hizo a tiempo. En esas noches en que el sueño no llega, tu mente arma escenas que nunca ocurrieron. Han conversaciones que te gustaría tener ahora, abrazos que sientes casi físicamente, como si tuvieran peso. Y sin embargo, cuando se habla del cielo, la mayoría de las respuestas que recibes son tan generales que no alcanzan a tocar ese dolor concreto. Te dicen allá todo será perfecto, pero tú necesitas algo más específico. Seguiré siendo hijo, esposo, madre, hermana, abuelo, o esa parte de mi historia queda cancelada en la eternidad. Hay personas que, sin decirlo, tienen miedo de que el cielo sea un borrón y cuenta nueva tan radical
que pierdan todo lo que los hace quienes son. Piensa en una abuela que ha vivido toda su vida rodeada de hijos y nietos. Su identidad está profundamente marcada por esos lazos. Imaginar un cielo en el que ya no reconoce esas voces, esos rostros, puede resultar más inquietante que consolador. ¿No oís? Raro que, en silencio, alguien piensa en sí, no sabré quiénes fueron. ¿De qué sirve hablar de reencuentro? La Biblia, sin embargo, no pinta la eternidad como una amnesia colectiva, sino como la culminación de una historia en la que Dios ha estado escribiendo nuestro nombre página tras página. Cuando Jesús habla del seno de Abraham o la mesa del reino, usa imágenes familiares, de banquete, de comunidad. No describe almas flotando en anonimato, sino personas que se reconocen, que se llaman por nombre, que comparten memoria purificada. Imagina una mesa muy larga, una de esas mesas donde caben generaciones enteras. En esta vida, esa mesa se fracturan, hay sillas vacías por los que se fueron, hay gente que dejó de hablarse, hay ausencias que duelen como heridas abiertas. Ahora imagina esa misma mesa en el reino de Dios, no como una copia literal del comedor de tu casa, sino como un símbolo de algo más hondo en la familia finalmente reconciliada, las historias por fin entendidas, las lágrimas por fin secadas, no porque olvidaste, sino porque al recordar ves todo desde la mirada de Dios. Cuando pensamos en la familia en el cielo, no estamos hablando de un club exclusivo, donde solo entran los nuestros y el resto da igual. Estamos hablando de un Dios que ha prometido hacer nueva todas las cosas, incluidas las relaciones que aquí se rompieron, se tensaron o nunca llegaron a florecer. Y eso abre otra pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué pasa con las familias rotas, con las historias llenas de sombras que preferimos no nombrar? De eso vamos a hablar a continuación. Tal vez cuando escuchas la frase familia en el cielo, no piensas en fotos felices, sino en una mezcla de amor y dolor, porque la verdad es que muchas familias están llenas de secretos, silencios y heridas que nunca se hablaron. ¿Qué ocurre con todo eso en la eternidad? Dios simplemente lo barre debajo de la alfombra y finge que no pasó nada, o nos obligará a enfrentar lo que evitamos durante años. Imagina a dos hermanos que dejaron de hablarse por una herencia. Padre e hijo que se hirieron con palabras que todavía arden. Exparejas que solo se dirigen la palabra para discutir por los hijos. Cuando alguno de ellos muere, los vivos se quedan con una mezcla de culpa y alivio, de tristeza y descanso. Y entonces aparece otra pregunta difícil. ¿Así nos vamos a ver en el cielo? ¿Qué cara nos vamos a poner? ¿La de aquí no ha pasado nada? ¿O la de tenemos una conversación pendiente desde hace décadas? La esperanza cristiana no es una fantasía donde la justicia desaparece. Es una promesa de justicia y misericordia perfectamente entrelazadas. Eso significa que nada de lo que vivimos se pierde, pero tampoco nada de lo que nos hizo daño quedará sin ser sanado o juzgado. La cruz es justamente eso. El lugar donde el mal no se minimiza, pero tampoco tiene la última palabra. Y si la familia en el cielo existe, no puede construirse sobre el autoengaño, sino sobre la verdad que libera. Piensa en qué significaría que Dios limpie no solo tus lágrimas, sino también tus recuerdos, no borrándolos, sino sanándolos. Que puedas ver de frente a esa persona que te hirió o a la que tú heriste, con la certeza de que tú ya no eres el mismo. Y ella tampoco. Que el orgullo, el miedo, la vergüenza, todos esos filtros que deforman nuestras relaciones, ya no estén ahí. ¿Te imaginas lo que sería mirarse sin máscaras, sin cuentas pendientes, sin necesidad de defenderse? Eso no elimina el misterio ni las preguntas. Hay historias donde el nivel de daño fue tan profundo que es casi imposible imaginar un reencuentro sin dolor. Por eso, más que dar detalles que la Biblia no ofrece, lo que podemos afirmar es esto.
Así Dios ha prometido hacer nuevas todas las cosas. También sabe qué hacer con las historias rotas que hoy ni siquiera sabemos por dónde empezar a arreglar. La familia en el cielo no será un teatro donde fingimos que no pasó nada, sino un lugar donde por fin todo lo que pasó encuentra un sentido bajo la mirada del amor perfecto. Y aquí aparece otra tensión, sí. Allá arriba habrá tanto ajuste, tanta verdad y tanta sanidad. ¿Qué sentido tiene esforzarnos ahora por reconciliarnos, perdonar, pedir perdón? Justamente al revés, si creemos que la eternidad es real, entonces cada gesto de perdón, cada conversación difícil, cada abrazo que hoy te cuesta dar, se convierten en un adelanto, en un ensayo general de esa mesa futura donde Dios reunirá a su familia. Cuando eliges dar un paso hacia la paz, aunque el otro no responda como quisieras, estás ensayando el lenguaje del cielo. Estás aprendiendo a amar de la manera en que un día amarás sin miedo, sin orgullo y sin reloj. Hay una pregunta que aparece una y otra vez, casi siempre en voz baja, como si diera vergüenza hacerla en público. ¿Así me vuelvo a encontrar con mi esposo, con mi esposa, con esa persona que amé? ¿Seguiremos siendo pareja en el cielo? Detrás de esa pregunta hay historias de amor largas, promesas compartidas, proyectos que parecían eternos hasta que la muerte los interrumpió. También hay segundas nupcias, familias reconstituidas, amores complejos que no caben en una sola etiqueta. Imagina a una mujer que enviudó joven y años después volvió a casarse. Ama profundamente a su actual esposo, pero tampoco dejó de amar al primero. En una conversación honesta, quizá se atrevería a decir: cuando llegue al cielo, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Con quién estaré? Parece una pregunta extraña, pero nace de lo más humano que tenemos: el deseo de que el amor verdadero no se pierda, de que lo que vivimos con sinceridad tenga continuidad. Cuando Jesús fue interrogado sobre el matrimonio en la resurrección, respondió que allí no se casarán ni se darán en casamiento. Muchos se quedan solo con esa frase, y sin querer, la usan como una especie de tijera que recorta toda esperanza afectiva en el cielo. No habrá parejas, punto. Pero lo que Jesús está diciendo es algo mucho más profundo. El amor no se empobrecerá, se transformará. Las estructuras que aquí necesitamos para proteger, ordenar y darle espacio a nuestros afectos, allá ya no serán necesarias, porque la presencia de Dios será el ambiente mismo en el que respiremos. Piensa en el amor como una llama que en esta vida está contenida en recipientes: el matrimonio, la paternidad, la amistad, la familia. Esos recipientes son buenos, pero también son frágiles, se rompen, se deforman. En la eternidad, la llama no se apaga. Al contrario, arde de una manera más libre, sin miedo, sin egoísmo, sin comparaciones. Eso significa que el vínculo real que tuviste con esas personas no se elimina, pero tampoco se vive bajo las mismas limitaciones, celos, inseguridades o expectativas que hoy tanto nos complican. No sabemos exactamente cómo se verá eso, y cualquier intento de dibujarlo con demasiados detalles corre el riesgo de convertir el cielo en una novela romántica o en una caricatura. Lo que sí sabemos es que Dios no desprecia las historias de amor auténticas que vivimos aquí. Él mismo se presenta como esposo de su pueblo, como padre que abraza, como amigo que no abandona. Si esos títulos son apenas sombras de algo mayor, podemos intuir que la familia en el cielo no será menos intensa, sino más plena, más libre y más verdadera que todo lo que hayamos experimentado en la tierra. Quizá eso te confronte con otra cosa. ¿Qué tipo de amor estás construyendo hoy? Si el cielo es el lugar donde el amor se purifica, tiene sentido que desde ahora revisemos la manera en que tratamos a quienes decimos amar, porque el tipo de familia que anhelas en el cielo empieza con decisiones muy concretas. Aquí han escuchar de verdad, pedir perdón,
dejar de usar a los otros como escudo contra tu propia soledad, amar sin convertir a nadie en tu Dios. Hay otra pregunta que perfora el pecho de muchos y que rara vez se menciona en voz alta. ¿Veré a mi hijo otra vez? Padres que enterraron a un niño, madres que perdieron un bebé antes de nacer, abuelos que solo conocieron a su nieto a través de una incubadora. Cuando se habla de cielo, para ellos no es una teoría, es la única posibilidad de que ese pequeño capítulo tan breve tenga un desenlace que no duela tanto. Tal vez guardas en una caja diminuta unos zapatitos que nunca se ensuciaron, una pulsera del hospital, una prueba de embarazo amarillenta. Nadie toca esa caja sin tu permiso, porque es lo más parecido que tienes a una habitación que nunca se llegó a usar. Y en algún momento alguien te dijo, «Adiós, necesitaba un angelito», frase que intentó consolar, pero que dejó más preguntas que respuestas. No quieres que tu hijo sea una metáfora. Quieres saber si sigue siendo él, con una historia real delante de Dios. La Biblia no nos da una lista detallada de cómo será la edad, el cuerpo o la apariencia de quienes murieron siendo niños, pero sí nos muestra el corazón de un Dios que no desprecia a los pequeños. Jesús los abrazaba, los ponía en medio, los señalaba como ejemplo de confianza. Habla del reino como un lugar que les pertenece. Si eso es cierto, entonces no estamos hablando de vidas descartables, sino de historias que, aunque fueron breves aquí, continúan en una dimensión que ahora se nos escapa. Imagina por un momento que, al cruzar ese umbral que llamamos muerte, no te encuentras con un recuerdo borroso, sino con una persona plena, tal vez diferente a lo que esperabas, pero inconfundiblemente vinculada a ese amor que llevas años cargando. No sabemos cómo sonará su voz, pero sí sabemos que el Dios que cuenta cada lágrima también sabe traducir cada suspiro que has dado pensando en él a la familia en el cielo. Incluye también esas historias interrumpidas, esas sillas en miniatura que quedaron vacías en nuestra mesa. Todo esto no elimina el dolor de la ausencia ahora. Creer en un reencuentro futuro no hace menos cruel. La cama vacía, los cumpleaños que no se celebran, las fotos que nunca se tomaron, pero sí coloca tu dolor en otro marco. No estás sosteniendo un amor que se quedará sin destino, sino un amor que Dios mismo ha prometido custodiar más allá de esta vida. Y si Él es capaz de sostener universos enteros, también puede sostener ese lazo frágil, invisible, que te une a quienes ya no puedes abrazar. Pensar en la familia en el cielo, desde la perspectiva de los niños, también nos reordena las prioridades. Nos recuerda que la vida no se mide solo en años, títulos o logros, sino en la capacidad de amar y de ser amados. Hay personas que estuvieron poco tiempo en la tierra y sin embargo cambiaron para siempre la historia de una familia. Si eso ocurrió aquí, ¿te imaginas lo que Dios puede hacer con esa historia cuando la eternidad entre en escena? Hasta aquí hemos hablado de reencuentros que anhelamos, pero quizá en tu mente hay otra inquietud mucho más difícil de pronunciar. ¿Qué pasa con los que amo y que murieron lejos de Dios? O al menos eso parecía. ¿Los volveré a ver? Es una pregunta que hace temblar la voz, porque mezcla teología, culpa y miedo. A veces preferimos no tocarla, como si cuestionarla fuera una falta de fe. Tal vez piensas en ese familiar que siempre se burló de tu fe, en ese amigo que vivió como si Dios no existiera, en esa persona que murió de manera inesperada antes de que pudieras hablarle de lo que crees. Hay noches en las que, sin decirlo a nadie, le preguntas a Dios, ¿tu misericordia alcanza hasta donde mis ojos no ven? ¿Hay algo que hiciste en su corazón que yo nunca supe? Y aunque queremos respuestas cerradas, lo único honesto es reconocer que hay un límite en lo que podemos saber. Lo que sí sabemos es que Dios no es menos compasivo que tú. Si a ti te duele imaginar un futuro sin esa persona, ¿crees de verdad que su Creador es indiferente? La Biblia describe a Dios como alguien que no quiere que nadie se pierda, que se adelanta, llama, busca
insiste. También habla de responsabilidad, de libertad, de decisiones que sí importan. Entre esos dos polos, la misericordia infinita y la libertad humana, hay un misterio que no podemos resolver con una fórmula. En lugar de usar la idea del cielo como un mapa, donde decides quién entra y quién no, quizás sea más honesto ponerte en otro lugar, no en el del juez, sino en el del hijo que confía. Puedes llorar, preguntar, incluso enojarte, pero al final tendrás que decidir si crees que Dios es más justo y más misericordioso de lo que tú podrías ser. Si la familia en el cielo existe, será precisamente porque Él supo qué hacer con cada historia, incluyendo aquellas que a ti te parecen imposibles. Mientras tanto, hay algo que sí está en tus manos en cómo amas hoy a los que todavía están contigo. A veces estamos tan obsesionados con el allá que descuidamos el aquí. Hablamos de reencuentros futuros, pero no hacemos la llamada que podríamos hacer ahora. No enviamos el mensaje, no damos el abrazo. Pensar en la eternidad no debería convertirnos en espectadores pasivos, sino despertarnos a la urgencia de amar mejor, de reconciliarnos, de presentar a Cristo no como amenaza, sino como la puerta abierta a una vida más plena. Y aquí aparece otra dimensión de la familia en el cielo. No solo incluye a los de tu árbol genealógico, sino a todos aquellos que Dios ha ido adoptando como hijos suyos a lo largo de la historia. Personas de otros países, de otras épocas, gente que jamás viste pero cuya fidelidad ha hecho posible que hoy tengas la fe que tienes. Ellos también son tu familia. Cuando piensas en el cielo, solo como el reencuentro con los míos, te pierdes el asombro de descubrir que perteneces a algo muchísimo más grande, una multitud sin número, una familia que no se define por la sangre de tu apellido, sino por la sangre derramada en la cruz. Dejar en manos de Dios el destino último de cada persona no significa desentenderse, sino vivir con humildad y responsabilidad. Humildad porque reconoces que no sabes todo. Responsabilidad porque entiendes que tu manera de amar, de hablar, de perdonar y de orar hoy puede ser parte de la historia que Dios está contando en la vida de otros. Tal vez, cuando un día veas la fotografía completa desde la perspectiva del cielo, te sorprendas de cuántas veces Dios usó tus gestos pequeños para acercar a alguien a Él. Volvamos a ese momento inicial. Estás de pie en el funeral de un ser amado. Quizá ya pasaron semanas o meses, pero en tu memoria sigue siendo una escena fresca. Recuerdas el olor de las flores, el peso del silencio, la sensación de irrealidad. En aquel momento la pregunta que ardía era simple y brutal. ¿De verdad volveremos a vernos? Después de todo lo que hemos recorrido, quizá la pregunta se ha transformado un poco. Tal vez ahora no solo te preguntas si se reconocerán, sino qué tipo de persona serás tú cuando eso ocurra. No si seguirás con las mismas heridas, los mismos rencores, las mismas cadenas, sino si estarás dejando que Dios comience a sanarte desde aquí. Porque la familia en el cielo no es un premio de consolación para vidas vividas a medias. Es la culminación de un proceso que, de alguna forma, puede empezar ya, en tu sala, en tu mesa, en tus decisiones de cada día. Imagina ese reencuentro, no desde la fantasía cursi, sino desde la esperanza real. No se trata de correr en cámara lenta por un campo perfecto, sino de mirarse a los ojos sabiendo que todo lo que quedó pendiente fue tocado por la gracia. Que el lo siento que nunca pudiste decir aquí fue acogido allá por un Dios que conoce tus límites. Que el abrazo que aquí no llegó a tiempo se convierte en un abrazo que ya no teme al reloj, porque el tiempo dejó de ser amenaza. Pero para llegar a esa escena, hay algo que no puedes saltear al decidir qué harás con el Dios que te está hablando ahora. No se trata de acumular información sobre el cielo, sino de responder a la invitación del que abre la puerta. Jesús no vino solo a describir la vida eterna, vino a traerla, a encarnarla, a mostrar cómo se ve un corazón que ama sin reservas.
Creer en Él no es firmar un contrato de viaje al cielo, es empezar a vivir desde hoy como miembro de una familia que no termina en el cementerio. Tal vez tu historia familiar es caótica, y escuchar la palabra familia te duele más de lo que te consuela. Tal vez perdiste a alguien y aún no puedes pronunciar su nombre sin que se te quiebre la voz. No te pido que finjas que estás bien, pero sí que te permitas algo al abrir una rendija en tu dolor para que entre la posibilidad de que esta no sea la última página, de que el amor que llevas por dentro no está condenado a apagarse, sino a completarse en un lugar donde no habrá más despedidas. Si este video ha tocado algo profundo en tu corazón, si ha puesto palabras donde antes solo había un nudo en la garganta, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate cerca. Aquí seguiremos hablando de fe, de dolor, de esperanza, de esas preguntas que muchos prefieren evitar. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque creemos en un Dios que no le huye a nuestras lágrimas ni a nuestras dudas. Y antes de terminar, quiero dejarte con una imagen en un día. Cuando todo esto que ahora te preocupa haya quedado atrás, escucharás tu nombre pronunciado por la voz que te creó. Te darás vuelta y verás rostros conocidos y otros que nunca imaginaste, todos reunidos en una misma mesa. En ese momento entenderás que cada oración, cada abrazo, cada perdón, cada decisión pequeña por amar, fueron hilos que Dios usó para tejer una familia eterna. Hasta que llegue ese día, camina con la vista en el cielo y los pies bien puestos en la tierra, amando a los tuyos como si fueran a la vez un regalo temporal y un ensayo de algo que durará para siempre.